Bueno, muchas gracias a ti, César, y a los organizadores por darme la oportunidad de estar en esta ciudad, que no sé si es la más maravillosa, pero que desde luego es un placer venir siempre, y también darme la oportunidad de aprender un poco más de vuestro sector, ¿no? Que realmente está, como todos los sectores españoles y europeos, en un momento cuanto menos complicado. No sé cómo pasó esto. Perdón, puedes usar Aquí, esto. vale, perfecto, Eso es. perfecto. Justo hoy se está celebrando el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Se clausura mañana y este mapa en el que vemos los líderes económicos y políticos mundiales todos los años mapean cuáles son los principales riesgos para la economía mundial en términos de probabilidad de que ocurran y en términos de impacto. Y este mapeo, que es desde 2007, solamente con ver los colores, los riesgos económicos son los azules, los riesgos verdes son los ambientales. Desde 2007 hasta los últimos años vemos que ha habido un cambio radical en la percepción del impacto que tienen en la economía los proyectos, los temas ambientales y, sobre todo, el cambio climático, hasta el punto de que es el principal riesgo el fracaso de la acción climática, los eventos climáticos extremos que estamos viendo ya, la pérdida de biodiversidad, todo relacionado con el cambio climático, en un contexto, además, en el que Europa ha hecho del cambio climático y de la descarbonización su bandera, y tenemos un pacto verde que tiene el objetivo de que seamos la primera región del mundo neutra en carbono para el año 2050, ¿no? Y los objetivos que tenemos a 2030, a veces decimos 2030, bueno, son 8 años para poner en marcha todos estos planes que suponen una transformación radical de nuestras empresas y de nuestros sectores. Y en un contexto, además, que no voy a incidir, lo hemos estado oyendo, de la guerra, de la pandemia, en el que, bueno, desde COE hemos querido ver un poco, pulsar en las empresas en España cómo está, lo hemos llamado sentimiento industrial, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene la industria española de todos los sectores? Hemos recibido casi 200 respuestas de empresas representativas de todos los sectores, pulsando un poco qué perspectivas está viendo la industria en estos momentos y en el contexto actual. Y voy a destacar un par de cosas solamente, ¿no? Perspectivas a largo plazo. ¿Cómo percibe la industria el largo plazo comparado, además, con los sectores, con sus homólogos en otros países europeos? Y realmente, pues como ven en esta gráfica, ¿no? Si la percepción en España es negativa cuando se compara con sus homólogos en países europeos, más de la mitad de los encuestados opinan que es un contexto complicado. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones? Ha salido ya en varias de las intervenciones, a pesar de estar empezando el Congreso, ¿no? Lo primero, el tema de los costes y la disponibilidad de materias primas y de energía, la competitividad, la regulación, asuntos relativos al mercado laboral, al transporte y otros. Pero yo me voy a centrar sobre todo en el aspecto regulatorio, ¿no? Que es el que nos está marcando todo este camino también del plan de áridos que nos mostraba César a 2030, la regulación que tiene que hacer posible en Europa que consigamos una región climáticamente neutra, pero además competitiva desde nuestro punto de vista, o por lo menos es lo que estamos intentando hacer desde COE. Y cuando se pregunta sobre el impacto de la regulación del marco europeo, nacional, autonómico y local, pues el marco regulatorio local y autonómico se percibe como neutral, pero el marco europeo y nacional se perciben más negativamente por parte de la industria. Y esta es la hoja de ruta que tenemos en España, ¿no? Realmente el pasar de dónde estamos ahora a dónde tenemos que llegar a 2050, pues supone un reto formidable y riesgos, desde luego, para nuestras empresas. ¿Cuáles son los retos claves en materia de sostenibilidad? Que estoy segura que si César hubiera avanzado un poco en la presentación, pues hubieran sido estos, porque os tocan casi todos, ¿no? El primero, el aumento de la ambición climática y de la emergencia climática y la descarbonización.
Si al principio de la pandemia pensamos que a lo mejor los aspectos de sostenibilidad o toda esta hoja de ruta de la descarbonización igual quedaba un poco apartada, ¿no? por el momento tan duro que estábamos viviendo, lo que hemos visto ha sido todo lo contrario, que el eje sostenibilidad no hace más que reforzarse y reforzarse. De hecho, la semana pasada ha salido una nueva batería de medidas, el Repower EU de la Comisión Europea, para hacer frente a los costes energéticos y a la guerra de Ucrania. ¿Y qué es lo que hacemos? Dar una vuelta más a los objetivos que tenemos ya de renovables, de eficiencia energética, de descarbonización. Con esto quiero decir que es un camino no solo sin retorno, sino que va a más. Va a más, va a más, y tenemos que ser muy conscientes de las empresas de que este es el camino que tenemos que seguir, porque es el camino que hemos decidido todos los Estados miembros en Europa. La economía circular, en el que también no comentaba César, ¿no? Vuestro sector tiene aquí un papel importante, y hay un plan de acción en España. Tenemos la ley de residuos, de envases, toda la normativa que va a venir afectando a materiales y a materias primas. El agua, la biodiversidad, la fiscalidad ambiental, la taxonomía y las finanzas sostenibles. Como sabéis, el sector financiero ha entrado de lleno en este ámbito de la sostenibilidad, y esto ha marcado también, desde mi punto de vista, un antes y un después en cómo se percibían todos estos temas, ¿no? Pues la semana pasada he estado en una reunión con el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, todos ellos viendo cómo integran los riesgos climáticos en toda su actividad, cómo los bancos centrales están incluyendo los requisitos prudenciales y de supervisión, el cambio climático. Yo creo que en muy poco tiempo vamos a ver un cambio muy importante en gobernanza y en cómo todos los actores institucionales están interiorizando el cambio climático, que también yo creo que va a ser de mucha ayuda para las empresas. La movilidad sostenible, y aquí quiero meter también el tema de los fondos europeos. Todo esto tenemos una oportunidad de oro de utilizar todos los fondos europeos para la recuperación con el eje sostenibilidad, porque ningún proyecto que se presente para acceder a estos fondos, todos ellos tienen que cumplir lo que llaman el principio de no dañar significativamente ninguno de los objetivos ambientales que tenemos, y esto implica que cualquier proyecto del sector que sea que vaya a acceder a fondos europeos tiene que pasar primero su reality check de si cumple o no con la sostenibilidad, de si aporta o no a la sostenibilidad, y esto también creo que va a ser importante. ¿Qué brechas vemos nosotros todavía en toda esta vorágine regulatoria que nos lleva a la neutralidad climática? Primero, entre economía circular y acción por el clima, creemos que hay muchas sinergias que están todavía por explotar. En todas las medidas, antes mencionaba renovables, eficiencia, pero realmente comentaba la Secretaría de Estado, el Fit for 55, este paquete que nos va a aumentar la ambición climática, tiene muchas sinergias que tenemos también que atacar, y señales correctas. Esto es fundamental. Necesitamos señales claras y correctas y no perdernos en objetivos y al final, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y los objetivos se pueden marcar con carácter más o menos político, pero las herramientas que nos llevan a esos objetivos yo creo que es donde tenemos desde el sector empresarial que poner el foco. 4 ejes para nosotros son fundamentales, y es lo que estamos intentando trabajar con la Administración. El papel de las empresas, nadie duda ya que es fundamental. Si no están las empresas a bordo, no se van a cumplir estos objetivos. Incluso en Naciones Unidas, las negociaciones que venían siendo de países, ahora mismo la presencia empresarial es impresionante, y todas las reducciones que se buscan al final van a venir de las empresas, y creemos que hay 4 ejes, 4 palancas que son fundamentales para nuestro tejido empresarial. Primero, un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre los objetivos ambientales que estamos poniendo y el mantenimiento de nuestra industria, ¿no? y de los puestos de trabajo que genera. Apoyo a las empresas. El 50% de las tecnologías que hacen falta para conseguir estos objetivos de descarbonización no existen hoy en día y van a venir de la mano de las empresas, con lo cual creemos que es fundamental también que estos apoyos, y aquí también vuelvo a mencionar el tema de los fondos europeos, se materialicen para poder conseguir estos objetivos. Unas condiciones de juego similares a nuestros competidores, ¿no? La Unión Europea,
como os decía, ha cogido la bandera de la descarbonización, pero es muy importante también el que tengamos un terreno nivelado con los competidores que tenemos en otros países y que no nos lleve a una desventaja competitiva. Y estabilidad y certidumbre. Las inversiones industriales tienen plazos muy largos, están para quedarse, no están temporalmente, y la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la calidad de la norma para nosotros es fundamental para ejercer estas inversiones, ¿no? Sabéis que hay un foro de alto nivel que puso en marcha la ministra Reyes Maroto también para impulsar a la industria. Estamos trabajando también con la Administración en ver en la industria española cuáles son las medidas por las que hay que empezar. Estos fondos europeos van de inversiones, pero también van de reformas, y es otra oportunidad que tenemos que desarrollar. Y bueno, os lo dejo ahí por si alguno está interesado. Desde COE, 17 propuestas que hemos hecho a la Administración en los ejes compromiso político y financiero, competitividad en la Unión Europea y a nivel internacional e impulso a la innovación. Y quería destacar este informe porque me ha parecido muy curioso para también aterrizar un poco la importancia del Plan Áridos, por ejemplo, ¿no? O de las estrategias ambientales que están poniendo sobre la mesa las empresas. Como os decía antes, Banco de España, CNMC, pero no solo eso, sino prensa, todos los agentes involucrados. Aquí va a haber un escrutinio de lo que están haciendo las empresas que va a ser cada vez mayor. Y este informe que ha salido la semana pasada del Instituto Español de Analistas Financieros y de Fidelity, que se llama El papel del cambio climático en la macroeconomía y en la asignación de activos, cómo los bancos, cómo los gestores de fondos de activos están incluyendo el factor cambio climático en las rentabilidades futuras que están analizando. Y como veis en este gráfico, que me ha parecido muy significativo, están valorando los analistas la información ambiental que están poniendo los sectores encima de la mesa en función de, bueno, algunos son proclives a la exageración o a la minusvalorización de los esfuerzos que están haciendo en materia de cambio climático. Y si os fijáis, toda la parte de la derecha, lo verde y lo azul clarito, son sectores que los analistas financieros están estimando que comunican factores ambientales, sociales y de gobernanza mejores de lo que realmente son sus actos. Esto para daros un poco la imagen de dónde estamos y de dónde vamos a estar con la información ambiental y con el compromiso ambiental de las empresas y de los sectores, ¿no? No me voy a extender más, unas pequeñas conclusiones. La Agenda de Sostenibilidad y Acción Climática no tiene vuelta atrás. Es más, va a ir a más, sin ninguna duda. Las alianzas son clave, empresariales, sectoriales, entre países. Todo esto es una transformación lo suficientemente profunda y de calado como para que ningún sector solo pueda acometerla. La competitividad empresarial es clave para la descarbonización y debe ir acompañada de más apoyo. Lo hemos hecho y aquí tenemos el gráfico de la evolución de nuestro PIB, de energía final y de emisiones, y sí que hemos ido desacoplando las emisiones de CO2 de nuestro crecimiento y hay margen para hacerlo. La Unión Europea también lo ha demostrado. Pero lo que tenemos, o desde luego en COE lo tenemos muy claro y yo lo tengo muy claro, que la sostenibilidad no debe ser una amenaza ni ser percibida como una amenaza, porque si no conseguimos entre todos que sea una oportunidad para fomentar el liderazgo de nuestras empresas, yo creo que sencillamente no ocurrirá. Con lo cual, bueno, yo quiero ofreceros desde luego el apoyo de COE en este camino que por otra parte me parece apasionante y en el que tenéis mucho trecho por recorrer. Gracias.